Pensamientos en acción. El gustazo, como siempre, de estar en contacto con Jorge Alemán, que nos está escuchando desde Madrid, para tener un buen momento, creo que unos buenos momentos, de contacto y de análisis estructural, que es lo que siempre nos interesa con Jorge, más allá de las coyunturas. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿cómo te va, Eduardo? Es un gusto muy grande para mí también. Vamos a ir derecho a cierto grano, tomando algunas de tus últimas intervenciones, conceptos que se leen a través de tu reciente libro y a través de quienes te seguimos por los medios. Y la primera pregunta está ligada a las recientes elecciones en Madrid, por supuesto, que no digo que las elijamos como centro, pero ¿hasta dónde coincidís en que la derecha se ha extremo derechizado? ¿Y cuánto crees que eso puede ser tomado generalizadamente? Ya que hablábamos recién de Madrid, ¿es lo mismo lo que ha sucedido en España que lo que es la derecha aquí en Argentina, teniendo en cuenta al PRO, o es lo mismo Bolsonaro que, puntos suspensivos, agréguese lo que corresponda? Bueno, esta derecha trampista, para decirlo muy rápido, no entrar en los problemas Sí. de fascismo, posfascismo, neofascismo, sí parece tener un meridiano importante a partir de Trump en distintas, que se va extendiendo por distintas regiones. Y Madrid me parece que en este caso, así como fue la Latinoamérica de los movimientos nacionales y populares, ahora Madrid me parece un prisma bastante interesante para pensar un movimiento que hace tiempo que a mí me parecía que era inevitable, que era el desplazamiento de las derechas conservadoras y liberales a un neoliberalismo antidemocrático, para decirlo muy rápido, un neoliberalismo que ya no se rige por las reglas democráticas, sino que las impugna. De hecho, ayer veía un programa de la cadena americana y decían que había habido una metamorfosis de los republicanos, que todavía siguen ahí, aunque esté Biden en el gobierno, en donde ya los republicanos no aceptan el juego democrático, no han aceptado ni siquiera el triunfo de Biden. Y entonces, esta nueva ultraderecha, que tiene un manifiesto en donde firmaron Juntos por el Cambio, Vox, el Partido Popular, cuyo, digamos, significante privilegiado, como vos sabés muy bien, es libertad, pero es una libertad fuera de toda relación con los contratos sociales, con los lazos sociales, sino que es una libertad, vamos a decir, primariamente en la libertad de mercado, pero que luego se traslada a todos los ámbitos de la existencia, porque es una derecha que ha realizado una operación en donde la izquierda queda del lado de la contención, de las restricciones, de la disciplina, una inversión de la que hemos hablado vos y yo en otras ocasiones, mientras que ellos proponen formas de vida. Han abandonado los conceptos, han abandonado los argumentos, han abandonado todo tipo de criterio político. Hubo dos síntomas al otro día de las elecciones de Madrid. Una ministra socialista que dijo, la verdad es que con las latas de cerveza y los berberechos no sabemos mucho en qué términos discutir, que era un argumento de la presidenta Ayuso. Y el otro fue Monedero, que estalló y dijo, todos los que ganan 800 euros y votaron a Ayuso son unos gilipollas. Traducido a nuestra lengua, es unos pelotudos. Es decir, que directamente no se pudo contener y le imputó a la propia ciudadanía que había votado a la derecha ultraderechizada esto. Así que yo creo que sí que se está, todo lo que decimos ahora es muy provisionalmente, puede cambiar de un momento a otro, pero sí está en un proceso de gestación un nuevo tipo de realidad política que, digamos, con los fascismos históricos mantiene solo un vínculo, que es tratar de construir un enemigo, un objeto exterior constitutivo de su campo, pero como situado en el exterior, que antes era xenofobia y ahora es el propio gobierno que los ha desalojado a ellos en el extranjero. Han logrado extranjerizar a los gobiernos nacionales. Por ejemplo, el gobierno de Sánchez aquí ya no es un gobierno español, es un gobierno comunista, Castro bolivariano, etcétera, etcétera, etcétera. Y la línea que vi el otro día ya en la televisión argentina es que proponían comunismo libertad, ya muy originales nunca fueron, y ya habían adoptado
la consigna. O sea que yo pienso que ahí, ¿cuánto durará esto, Eduardo? Ya es otro tema, pero sí me parece que hay un desplazamiento. Macri es Miami, no es el Nueva York de Biden. Madrid parece Miami en su anticomunismo. Yo no había visto nunca en los 44 años que vivo aquí un odio concentrado como el que se dio con Iglesias. Se dio un odio semejante al que conocemos nosotros en Latinoamérica. Eso no existía aquí. Sí, hay una cuestión, hay un aspecto de lo que señalás, más que un aspecto, me parece que puede llegar a ser la centralidad, que tiene que ver con la cuestión de cómo la derecha extremo derechizada se apropia de las banderas de la rebeldía que históricamente pertenecieron a la izquierda. Y más allá también, porque también acerca de esto que estás diciendo, de esto último que estás diciendo, ¿te acordás que el otro día estábamos charlando por privado, pero no creo estar violando ningún off the record? De hecho, No, lo charlábamos con Pedro Brigger también hace un par de sábados. Esto que vos me contabas y recién hablaste de lo que dijo Monedero también, ¿no? Que, por ejemplo, la progresía ilustrada de clase media te vota a la izquierda, en términos madrileños, Podemos y fuerzas, digamos, anexas, y el inmigrante, el más jodido, te vota a la derecha. Vendría a ser, uno piensa en Evita, ¿no? Y su resentimiento respecto de las clases altas, y dice, estamos viviendo exactamente al revés, en lo conceptual, de lo que fue, por ejemplo, el surgimiento del peronismo. conceptualmente el interés objetivo, viejo concepto marxista, en donde la gente defendía sus intereses de clase o de su sector social, ha estallado por los aires. Uno de los mantras que ha caído definitivamente y que parece que Iglesias se confió a ello, es que había un famoso cinturón industrial en Madrid, el cordón obrero, que votaba izquierda. No votaba izquierda. Y como has dicho muy bien antes, muchas familias han votado a Podemos y la señora peruana de la casa que cuida a la anciana de la familia o el señor venezolano que trabaja regando el jardín de deseo ha votado a Vox. O sea que efectivamente en este aspecto el interés, tampoco votan como dicen los políticos en contra de sus intereses, o los sociólogos o los políticos, sino que el interés es de un orden distinto al denominado interés objetivo del que se habla clásicamente. Es un interés más dominado por cuestiones identificatorias, pulsionales, divinales, en fin, más opacas, más oscuras. No es contra de los intereses, realizan sus intereses, pero en un orden inesperado, en un orden que no está previsto por el concepto del interés objetivo clásico. Y el otro mantra que también se cayó, por lo menos aquí, es que la gente de izquierda era perezosa y no iba a votar. No, fueron a votar mayoritariamente y votaron a la derecha. Y te aseguro, Eduardo, que el sábado en mi barrio, yo a las 4 de la mañana no podía ver una película porque parecía la liberación de París esto. La gente en la calle festejaba el fin de la pandemia. O sea que ahí entendía finalmente cuál era el secreto final del triunfo de la derecha. Es decir, jugó con la idea de que la pandemia ya estaba en el final. Que las restricciones lograron además transformar a las restricciones y a la vacunación en un capricho. No era un valor universal. La izquierda piensa siempre en los términos de los valores universales y el procedimiento de la derecha es unilateralizar ese valor universal y reducirlo nada más que a un capricho particular del gobernante. Me haces acordar inevitablemente al grafiti aquel que apareció en las calles de Lima al muy poco tiempo de explotar o implotar la Unión Soviética, como se quiera, que a su vez no sé si estaba extractado de una frase de cuál intelectual o pensador, como fuere, decía, cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Si acaso es cierto que las preguntas podían ser las correctas,
¿Cómo plantarse frente a un momento, me pregunto, civilizatorio como este, respecto de qué se trata? ¿De encontrar otras respuestas o de empezar a acertarle algunas preguntas? Bueno, hay que acertarle algunas preguntas porque me parece que siempre yo soy un convencido ahí, hay una hebra ilustrada en mí de que la elaboración teórica es importante y por lo tanto interrogar lo que ocurre de la buena manera puede darnos una inteligibilidad, haciendo la salvedad de que estamos en la pandemia y no hay movilización y que las movilizaciones generan también espacios discursivos nuevos y generan preguntas y respuestas nuevas, las propias movilizaciones, no son meros actos, sino que forman parte de la trama discursiva. Pero bueno, Pero ponele que tenés que elegir una, dos, tres preguntas centrales a las cuales acertarle, no para que tenga las respuestas, está y claro. bueno, por ejemplo, suponte, en la consigna de la izquierda, fascismo o libertad, de Pablo, al que por lealtad voté, no interpelaba a nadie. O sea, la gente no se sentía interpelada por eso, el no pasarán tampoco, y además, fascismo o libertad, ya ganó el fascismo cuando fue fascismo o libertad. No pasarán, ya pasaron. Así que en el secreto de esas consignas está la derrota. En el mensaje interno de esas consignas está la derrota. Sumemos a eso que a la izquierda se la ve cansada, porque se la ve como ya harta de argumentar y argumentar frente a una maquinaria en donde no es que se contradicen, sino que la demostración del poder que tienen es que pueden decir a cada rato cualquier cosa y mentir sobre cualquier otra sin necesidad de aclararlo. Entonces no es un problema de que resulta que se contradicen o que han mentido. Denunciar las mentiras de la izquierda, que hace la izquierda, de la derecha, es un trabajo extra que se da a la izquierda, pero yo no sé con qué eficacia realmente. Entonces me parece que tendría que haber una nueva sensibilidad de izquierda, una nueva manera de plantear de otra manera formas de vida también. Es decir, encontrar una manera. Primero no tengo muy claro si merece la pena ir a los espacios de la derecha, a Ujú. los espacios mediáticos de la derecha. Yo no sé si no sería más conveniente dejar vacío simbólico ahí y ausentarse de eso porque algunos sienten que salen bien parados y se sienten muy contentos, pero luego la maquinaria esa Ah, me parece que al final termina pulverizando todo, reduciendo todo, entonces me parece que no es un buen ejercicio de transmisión, ¿no? estabas hablando, Jorge Alemán, de él se trata, a partir de algún disparador que produje, de cuáles son ciertas preguntas a las que hay que acertarle en esta instancia quizás civilizatoria donde la derecha ha ganado o ha logrado por lo menos entronizar, primerear con banderas de rebeldía que nos pertenecían, que le pertenecían a la izquierda. ¿Por qué no ponerlo en primera persona? Y estabas diciendo que, por ejemplo, ¿tiene sentido que la izquierda concurra a los bastiones de la derecha o habría que dejarle un vacío simbólico? ¿Qué más? Bueno, después hay que atender una cosa que sí está pasando, Eduardo. Es decir, hay señales éticas en el mundo. El Papa, eh, Biden, algunos, en cierta forma, nuestro presidente, que no tienen traducción política. Es decir, no es como pensaban algunos que el mundo de la pandemia iba a transformar las cosas y el capitalismo iba a estar en un proceso de transformación interna por la propia presencia del malestar pandémico. Eso no ha ocurrido, pero sí ha ocurrido que hay voces en el mundo que muestran que esto no va más, que esto así no es más sostenible, que esto tiene que encontrar algún tipo de nuevo, como dijiste antes, principio civilizatorio. Eso no tiene por ahora traducción política de ningún tipo. Pero también seríamos injustos si no aceptamos que eso ha aparecido, que eso está, que tendremos que ver cómo eso evoluciona. Ahora acaba de haber elecciones en Chile que fueron muy interesantes. Vamos a ver lo que Ujú. pasa en Brasil. Esa especie de New Deal rooseveltiano de Biden, habrá que ver qué consecuencias tiene. Sé que han relativizado mucho el viaje de Alberto por Europa, porque
En fin, no hay nada resuelto, no hay nada concreto, pero en los tiempos de la política no se va solo a resolver de inmediato las cosas. Era generar un campo, un campo posible de alianza para una situación tremendamente enojosa y condicionada de Argentina. Y bueno, no está mal, porque la Europa mediterránea, vamos a decir, no es lo mismo que la Europa calvinista, y no está mal abrir una interlocución con Portugal, con España e incluso Francia, aunque no haya nada concreto a resolver. Hablando de algo que señalabas en torno de que no tiene todavía expresión política, esa, llamémosle, tomada de nota de algunos sectores del capitalismo que dicen, muchachos, cuidado. Lo voy a citar a Álvaro García Linera, porque así como lo hice en una nota del diario, me parece un provocativo en este sentido, ¿no? Él recuerda que no hay victoria política sin previa victoria cultural. Y voy a citar un párrafo que me parece también como disparador muy, muy atractivo. No es posible que una fuerza social o élite política conquiste democráticamente el monopolio de la gestión de los bienes comunes de una sociedad sin que antes una parte mayor de la población concurra al imaginario de expectativas que aquella fuerza social expresa y propone. Entonces, precisamente en base a lo que decís, porque entiendo que participás de que es muy complicada una victoria política sin previa victoria cultural, el tema es con qué medidas se concurre al imaginario de expectativas. Porque el problema que se está planteando también es que las expectativas de lo que antes se llamaba clase trabajadora, incluso clase media, si querés, no parecen ser las mismas. Porque no hay una unidad de expectativas, ¿o sí? No hay una unidad. Es un éxito del neoliberalismo haber fragmentado todo eso, porque el neoliberalismo unifica por el lado de la mercancía y su permanente circularidad de intercambios económicos y financieros, y a la vez en lo social fragmenta todo. Pero ¿qué problema hay aquí? Que la verdad es que las movilizaciones son también las verdaderas maquinarias de cohesión social, la visibilización en la calle, de tocarse, de encontrar, de generar consignas, de hablar con los compañeros y compañeras, de encontrarse, y al estar todo esto liquidado y sumándole a los monstruos que hay en la televisión argentina, que la verdad es que ni la ultraderecha aquí se ha atrevido jamás, porque la ultraderecha ha encontrado un límite aquí, que es que no jugó con el tema de la salud, jugó con que las restricciones y que si no, pero después se beneficiaron de toda la política del Estado Nacional por las vacunas. No salió una loca tomando dióxido de cloro, ni otro loco diciendo que te va a salir una joroba, ni otra política que le hace juicio por envenenamiento, ni es decir, en la Argentina, vamos a decir, hay una tragedia, hay un colaboracionismo que viene de la época de la dictadura y que no fue nunca tocado, así como en Argentina es ejemplar con respecto a lo que hizo en relación a la memoria y la justicia y los deberes de memoria. El colaboracionismo quedó intacto, se reciclaron muy rápido, me acuerdo, y eso ha generado una escuela, y hay un montón de mercenarios que verdaderamente, en un momento en donde hay una desmovilización tan grande, yo aguanto esos canales medio segundo por la mezcla de vergüenza ajena y de estupidez mental. En España los pasan como blopper. En España los pasan los canales de derecha, los pasan como gente que están tarada. Cuando ponen que se probó la vacuna con 60 personas o que te va a salir una joroba. Vos sabés que esto es algo que no es la primera vez que lo hablamos y a mí siempre, no es que me asombra, pero sí me parece para subrayar, cómo a vos te sorprende ese nivel de grosería en el, vamos a llamarle periodismo televisivo argentino para entendernos rápido, aunque no se trata solo de eso, que se diferencia del español. Bueno, basta ver la diferencia entre un noticiero español y uno argentino, además de que acá hablan a los gritos permanentemente. Pero no es solo la diferencia con España. Cualquier canal europeo, e incluso yo te diría que hasta cuando pensás en la Fox,
no hay el nivel de grosería que hay acá. No, no, ni en la Fox. La Fox ahora mismo a veces la veo para ver cómo está con lo de Biden y no pueden. No, es que no pueden porque se autodestruirían, porque hay tipos que además de ser groseros y violentos, son ignorantes. Acá hay un fascista violento y grosero, pero no es ignorante. Ese tipo te puede discutir toda la historia de España en la versión fascista. Pero los que están allá, el otro día la Bullrich sacó de la galera que Colombia estaba intervenida por Venezuela en esto que estaba pasando en Colombia, y eso ningún colombiano de derecha lo admitiría tampoco. Es decir, que son ya como cosas. Entonces, tal vez me sorprenda porque yo como tengo ese amor por la Argentina y siento siempre tal vez no estoy libre de una cierta idealización, me cuesta creer que haya cosas de vamos a decir, tan manipuladoras que instauren, digamos, un dispositivo de debilidad mental tan agudizado y que tenga repercusión, que eso pueda tener un efecto en la población. Porque manipulación, fake news, todo eso hay en todas partes. Pero el elenco que tienen y las lógicas con las que se manejan son tremendamente, tienen que hablar de que ha habido un serio deterioro de la cultura política argentina que no habíamos previsto. Es decir, tiene que haber algo que se escapó a lo largo de muchos años Vos para decís que que... en ese sentido, y ampliándolo respecto del conjunto de los actores de derecha, nos estamos caracterizando por tener una derecha más berreta todavía que la que podía imaginarse. Berreta intelectualmente, digo, porque Eduardo, es cuando vos así, pensás porque en, cuando vos pensás en Bullrich, por ejemplo, estás pensando básicamente en una persona de notabilidad de ignorancia. O sea, no tienen un cuadro, a esto me refiero. no, todos son, es decir, a ver, los tipos de los canallas de la dictadura, Sí, todavía tenían Neusta, Grondona, todavía tenían, procedían de un mundo, vamos a decir, en donde todavía necesitaban ejercer cierto efecto de lectura, ajá, mostrarse profesorales, el otro citaba a los griegos, bueno, sí. y todo podía ser muy ridículo y eran terribles los tipos. Ahora se ha producido un efecto que está muy ligado al neoliberalismo, pero que en la Argentina es especialmente agudo y que le ha venido muy bien a este neoliberalismo caótico que ha tomado la ultraderecha, que es que hay un sistema comunicacional eh, sobre el cual es verdaderamente imposible intervenir y entrar en diálogo. No sé para qué se va a hablar con ellos, porque realmente eh, es ignorante, no tiene, es decir, el tipo de derecha que se define como de derecha que te discute, te dice que el sistema capitalista es el mejor de todos, que han fracasado tus proyectos, que por fin el mundo se liberó de las catástrofes socialistas del siglo pasado, que Cuba ha sido un error, bueno, todo lo que dicen ellos. Y tienen todo un modo de argumentación. Pero, por ejemplo, lo que hicieron con la pandemia en la Argentina es un antes y un después. Es decir, eh, un tipo que sale por la televisión y dice que la vacuna fue probada solo con 70 militares, una vez que sale el informe de Lancet, no puede seguir en la televisión aquí. Otra que mandó una denuncia tampoco, no digamos una que toma dióxido de cloro que va presa, que directamente va presa por atentado a la salud. Entonces yo creo que ahí sí realmente hay que preguntarse, ¿en qué pliego de la sociedad argentina se pudo haber constituido una audiencia para todo esto? ¿Y qué fue lo que se escapó? ¿Qué fue lo que verdaderamente, mientras estuvimos en los movimientos nacionales y populares, y mientras estuvimos, vamos a decir, desplegando nuestro proyecto cultural, ¿no? Y para cerrar, Jorge, para cerrar por ahora, porque con vos siempre estamos volviendo, ¿tenés alguna teoría respecto de qué es lo que se escapó? No, lo que pasa es que me tengo que remitir, aunque se presente de manera desmesurada en Argentina, creo que a partir
de la irrupción del neoliberalismo, o sea, la dictadura, el menemismo y el macrismo generaron una continuidad que iba en dirección hacia desarticular todos los legados históricos, todos los signos de interpretación, todos los temas de lectura, es decir, tuvieron una gran potencia frente a los intelectuales, las bibliotecas, los canales culturales, y que tuvieron una potencia definitiva con respecto a esto que el neoliberalismo, por otro lado, tiene dispositivos muy finos y muy potentes, que es vivir en un presente absoluto y agotar todo en una opinión carente de lectura. Ahora, ¿por qué en la Argentina tiene esa... ¿Por qué hay programas? Por ejemplo, un diario como Clarín Sí. no puede ser vendible. Acá no puede titular un diario, se dice que ni el ABC, ni el País, diarios con los que no tengo ninguna simpatía, el País, el Grupo Prisa, ya sabemos lo que es, el ABC es el diario conservador, no hay ninguno que pueda, no resiste ningún artículo, es decir, los corregirían ya en la redacción, no podrían pasar, ni un diario de provincias publicaría, un diario de derechas de provincia no publica lo que se puede publicar en Clarín como editorial. No, no. Entonces, bueno, esa es una gran pregunta tuya. Yo no sé ahí qué factores. Yo creo que el colaboracionismo, esa es la única cosa que puedo avanzar, no fue tocado en Argentina. Que sí hubo una justicia ejemplar a nivel mundial de lo que sucedió con los derechos humanos. Pero luego ya había Mirta Legrand, todas esas cosas estaban de antes. Mirta Legrand, la revista Gente, Sí, sí. en fin, todo eso era una cultura para volver a la expresión de la olinera. Esa cultura no solo no fue tocada nunca, sino que proliferó. Y lo que ocurre ahora es que si la tocas, sos un autoritario totalitario. Pero la verdad es que viene de antes. Recién, ahora sí, para cerrar, porque se nos va el tiempo, de hoy al menos. Hablaste, me quedó esa descripción que hiciste de vos mismo al decir, bueno, yo no sé si será la cierta idealización que tengo de Argentina la que me produce un sentimiento de bronca tan grande respecto de todo esto que estás diciendo. Más allá de la idealización, que igual es una buena palabra, ¿seguís confiando en la Argentina a pesar de todo esto que estamos hablando, o mejor dicho, que hablaste vos en torno de que tiene cierto piso de resistencia que la hace particular? Soy un convencido absoluto, Eduardo, porque además hay un tema del exilio que uno aprende y que es decisivo para la vida y el destino de uno. Separar el lugar de las circunstancias que en un determinado momento dominan al lugar. Así que yo estoy siempre con el lugar, y soy fiel al lugar, y soy fiel a ciertas cosas que sucedieron en ese lugar. Si las circunstancias son absolutamente adversas, eso no me conmueve, jamás diré, no tengo más nada que ver con la Argentina, se acabó la Argentina, no, acabaré yo junto con la Argentina, no, eso es así, eso es así. Lo que pasa es que últimamente estoy leyendo mucho a Maquiavelo de nuevo, y Maquiavelo insiste mucho en armas y leyes, le dice el príncipe, le dice Maquiavelo al príncipe, sin armas y sin leyes, primero no te hagas amar, hacete temer, porque el amor es muy frágil, dura muy poco y el reconocimiento es muy volátil. Hacete temer pero que no te odien. Y después armas y leyes. Bueno, un florentino que se preocupó por la unificación de toda Italia y que fue clave para todo el pensamiento marxista moderno, empezando por Gramsci, siempre hay que volverlo a leer. Entonces, decís, armas y leyes y no te hagas amar. Entonces, sí, claro, ese es el problema de la autoridad que hay que tener. Y armas y leyes, ahora las armas son los medios. Y por supuesto las leyes siguen siendo la justicia. Y sin eso, tal como lo desarrolla de una manera magistral con una escritura brillantísima Maquiavelo, no hay posibilidad de constituir una gobernabilidad. Ahí estoy dándole vuelta a eso. Abrazo enorme, Jorge. Un abrazo y gracias, de verdad, Eduardo, muchas gracias, un placer. Las gracias siempre son nuestras. Jorge Alemán pasó por Marca de Radio.